buenas noches, bienvenidos a Ni Más Ni Menos, un programa de análisis, un programa de opinión en la voz de las expertas y de los expertos. Hoy vamos a abordar un tema que hemos visto en los noticiarios, pues ya los últimos años, podemos decirlo así, y es lamentable porque a todos los que nos gusta ese género, pues nos duele un poco, y es la crisis nacional en el deporte. ¿Qué está pasando en el deporte a nivel nacional? Que vemos periodicazos, grilla, comentarios, apoyos ciudadanos, incluso que se ha politizado el tema. Para eso me acompañan tres personalidades del deporte que no solamente lo entienden, sino que lo vivieron y tienen mucho que decir al respecto. Doy la bienvenida y agradezco que esté aquí Rodolfo Bonilla. Rodolfo, bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias y pues agradecerte por la invitación de compartir este espacio y estar con todos ustedes. Muchas gracias, Rodolfo. Fuiste, además de campeón nacional, seleccionado nacional de gimnasia olímpica, y has trabajado en fomento deportivo. Sí, actualmente trabajo en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Me encuentro en la subdirección de estímulos y recompensas, pero también tuve una larga trayectoria como deportista y como seleccionado nacional. Bienvenido. Gracias. Tere Alonso, Tere, fuiste una nadadora profesional, nadadora artística, seleccionada nacional. Que digo, hoy estamos hablando de la natación artística más que nunca, y no por los grandes resultados que, por cierto, tuvieron el equipo mexicano en el campeonato mundial, sino porque lamentablemente han pasado unas cosas pues espantosas, ¿no? Sí, pues también un gusto estar aquí, gracias por este espacio. Es muy importante hablar solamente no de lo bueno, sino también de lo malo que está pasando en el deporte. Claro. Y Héctor Montero, bienvenido. Héctor, fuiste esgrimista. Es correcto. Qué interesante. Estabas dado duro para los espadazos. A los sablazos, diría mi hija. A los sablazos, claro. Sí. Bienvenido. Muchas gracias, te agradezco muchísimo la invitación a este programa y ¿qué más? Podemos platicar muchísimo acerca de todas las cosas buenas y malas del deporte. Claro. Bueno, pues cuando a mí me preguntan, ¿te gustan los deportes? Siempre se me ha hecho una pregunta como un poco ridícula, como cuando te dicen, ¿te gusta la música? No conozco una persona que alguna vez ha dicho, no, a mí no me gusta la música, ¿no? O ¿a ti te gusta que la comida? Pues no, a todos, creo que a la mayoría de las personas les gusta comer. El deporte es igual. El deporte es inherente a nuestra especie, a nuestra sociedad. Los mismos Juegos Olímpicos, que son el máximo exponente del deporte de la humanidad en nuestra historia, pues son milenarios. Estamos hablando de la historia de nuestra especie desde que pensamos en los griegos, en las justas deportivas. En todos lados encontramos vestigios arqueológicos y vemos el deporte, la competencia. Somos competitivos. Nos gusta también tener deportes en equipo. Y México no está atrás. Si pensamos en la historia mesoamericana, previo a la conquista del virreinato, pues sabemos que en Mesoamérica se jugaba el juego de pelota. Hay muchos mitos en torno a ellos, y los que ganaban los sacrificaban o los que perdían, etcétera. Pero hoy sabemos que los mexicas, que los mayas, que los toltecas jugaban el juego de pelota. Eso quiere decir que nosotros ya teníamos deporte aquí hace miles de años y hoy lo seguimos teniendo. Los mexicanos somos buenos deportistas y somos buenos espectadores del deporte. Es de lo que más vende el deporte a nivel nacional. Somos 126 millones de habitantes. Somos un país grande. Somos un país joven. En México la edad promedio son 27 años. Somos un país de jóvenes que les gusta el deporte. ¿Por qué no tenemos a pura estrella mundial en el deporte? Si somos tantos, si a los mexicanos nos gusta el deporte, si somos buenos para el deporte, ¿qué es lo que ha pasado en México históricamente? Porque tenemos algunas estrellas fugaces que hemos visto pasar en el deporte mundial y otros que vemos que tienen talento, pero que se quedan a la mitad. ¿Qué sucede en México? Bueno, es hablar del deporte. Hablar del deporte en general, de hecho, es un tema muy, muy grande, ¿no? Y el deporte mexicano, pues, tiene una característica y una curiosidad, porque bien lo mencionaba, 126 millones de habitantes y no tenemos la cantidad de deportistas profesionales olímpicos que se esperarían, ¿no? Pero es un problema que viene no solo del deportista, o en realidad yo no culparía al deportista, sino por las personas que están al frente, ¿no? Llámese asociaciones, entrenadores, los órganos, ¿no? de diferentes niveles, estatales, municipales, ¿no? Entonces es un tema que nos da para hablar muchísimo, pero sin embargo, pues se pueden buscar algunas respuestas, ¿no? Claro, y eso sí es importante, porque el deportista profesional es eso, un profesional, es una profesión, es a lo que te dedicas para vivir de ello. Eso quiere decir que la profesión te tiene que dejar.
No puedo decir, yo me dedico a entrenar todos los días, a todas horas, tengo un estilo de vida para eso, para competir, pero pues tengo un puesto de tacos el fin de semana porque si no, no me da para vivir. Ahí está la ridiculez, ¿no? O sea, es donde hay que empezar. Pero mencionaste algo bien interesante, porque cuando pensamos en el deporte siempre decimos la CONADE, ¿no? Así es. Pues yo me acuerdo cuando yo hacía taekwondo, iba a las justas nacionales, que veías llegar al equipo de Jalisco y era imponente, llegaban en su autobús con sus uniformes, el Estado de México también tiene con qué. Pero de repente llegaban los compañeros a competir de Guerrero, de Oaxaca, y era pues como podían, no tenían uniformes o no tenían el equipo completo. O sea, se ve una diferencia sustancial en el apoyo que va desde los municipios, los estados y la federación. ¿Cuáles son las instituciones que tienen que regular, fomentar y apoyar el deporte? Yo diría que pues la Federación Mexicana de Natación, en mi caso, yo creo que ahí está el problema dentro de nuestras disciplinas acuáticas. Ahorita ni siquiera existe, o sea, tuvieron que hacer un organismo ajeno a México para poder como regular más o menos a los atletas, pero ahorita no existe, entonces desde ahí se puede ver el problema. Claro. Está terrible. ¿Y cómo es la carrera de un deportista? Yo soy un niño o niña, porque ahí empieza el deporte, con niños y niñas, lo vemos en los grandes atletas del mundo que son desde muy chiquitos. Hay críticas al respecto, pero la verdad es que tiene que haber talento, disposición y apoyo familiar. Entonces eres un niño que le gusta el esgrima. Y empezaste, ¿a qué edad empezaste a hacer esgrima? A los 8 años. A los 8 años. O sea, algunos estaban jugando su Nintendo y tú estabas dándole a los sables. En aquellos años no había Nintendo, era Atari todavía. O sea, Atari, bueno, me acuerdo del Atari, también era muy Sí. divertido. Claro, no, algo importante que mencionas es, normalmente los países potencia, yo he observado que comienzan desde muy pequeños y los van formando y los van dirigiendo. Incluso lo observamos con Cuba en aquellos años, Sí. en los 80s, donde desde pequeñitos veían las habilidades que tenían y entonces ya podían encaminarlos hacia un deporte específico. Sí, que hay muchas críticas al respecto. Yo he visto algunos documentales de países como China, en donde se hace una especie de internado, donde van niñas y niños muy chiquitos y dejan a la familia y empiezan a entrenar. Y además, no es una garantía de éxito. No. O sea, el porcentaje de... No sé si existe alguna especie de escuelas formadoras de atletas de alto rendimiento en México, en el mundo las hay, pero ¿cuál es el porcentaje de éxito de un deportista profesional en México? O sea, ¿cómo estás? ¿Tienes talento? ¿Estás yendo a las competencias distritales, estatales? ¿Ya llegaste a un nacional? ¿Cómo se mide? En el fútbol es muy claro porque existen las canteras del fútbol, las fuerzas básicas, y ya sabes que más o menos uno de cada 100 chavos que juegan fútbol puede llegar a debutar en la tercera división. Imagínense, en la tercera división, uno de cada 100 con talento. En la primera división te vas a uno de miles. ¿Cómo es en el deporte profesional? Bueno, aquí son dos características, ¿no? Existe lo que es el deporte profesional y lo que es el deporte olímpico, ¿Ok? ¿no? Ahí sí existe cierta división, porque la característica más grande es que el deporte profesional recibe una paga, es remunerado, y el deporte olímpico no. El deporte olímpico es por medio de apoyos, becas, estímulos, etcétera, ¿no? Sin embargo, se pierde de vista que la parte que los deportistas olímpicos pues también son profesionales, porque claro. se dedican a ello completamente. Entonces, los parámetros es complicado decirte cuánto porcentaje hay, porque en realidad es que no existe ni siquiera un estudio Exacto. de las cantidades de personas que ingresan a practicar un deporte, que pueden ser muy talentosas, pero que desafortunadamente se pierden en el proceso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando tenía 8 años ingresé a un programa que abrió el Comité Olímpico, donde hicimos pruebas más de 100 niños. De esos 100 niños nos quedamos 4 dentro del programa. Yo fui uno de ellos que nos quedamos, ¿no? Y todos tenían talento, me imagino. No, Ya pues para ir ahí todos es tenían porque tienes talento, pero todos venían de diferentes lados de la República. Evidentemente no todos tienen las mismas condiciones. Claro. Y pues unos deciden no quedarse, otros deciden mejor irse a otros lados, etcétera. Y te puedo decir que de esos 4 que entramos nosotros al programa de Comité Olímpico, pues yo fui el único que llegó hasta un nivel competitivo, ¿no? Pero un parámetro real que te mida cuántos deportistas llegan, pues no existe. Tampoco existe un parámetro real que te diga en México cuántas son las personas que pues, practican algún deporte. ¿Pero cuántos años tenías cuando fue esto? No, ahí tenía 8 años. 8 años. No, 8 años. A la gimnasia yo ingreso a los 4 años. Pero un deporte ya considerado alto rendimiento, donde entrenamos más de 8 horas, que fue en el CEDOM, pues fue a los 8 años. O sea, eras un niño de 8 años que iba a la Sí, escuela un y niño de 8 además entrenaba 8 horas diarias. Así es. No, pues, está canijo, ¿no? Pues sí, entonces es complicado también el nivel de sacrificios que tienes que realizar. No, para un niño. O sea, no solamente tiene que haber talento, tiene que haber
pues vocación, pero pedirle vocación a un niño es un tema muy complejo, ¿no? Y luego a los 8 años, pues creo que no puedes pensar mucho en tu futuro, piensas más en el presente. Tal vez un niño de 8 años quiere ser el campeón de gimnasia olímpico, pero ya un poco más grande, en la adolescencia, donde empieza a conocer un poco más del mundo o a imaginártelo y piensas en el propio éxito que implica tu vida, uno de los parámetros que ha impuesto nuestra sociedad es el dinero, nos guste o no nos guste. Pues, quiero ser una persona exitosa, que tenga campeonatos, pero también quiero vivir bien y quiero tener pues, mi feria para poder hacer ciertas cosas. Digo, a un niño que le gusta el fútbol o el básquetbol o el fútbol americano, pues está fácil de verlo. O el automovilismo, ¿no? Pero a alguien que le gusta un deporte olímpico, es que yo no me puedo imaginar ni siquiera que vislumbren un salario. No, realmente vives de becas y de de apoyos, o sea, pensando en las carreras. O sea, es un negocio personal subsidiado por los gobiernos, si lo ves así. Claro, o por las familias propias, porque yo estoy seguro que la mayoría de nosotros participamos en los deportes apoyados por nuestros papás, los tíos que decían, oye, hay un campeonato nacional en Guadalajara, y vas para allá, quien te patrocina es tu papá. Claro. Entonces realmente son los que te llevan. Ya cuando te presentas como selección nacional, porque se forma el grupo, y es donde ya entran las federaciones en forma y te dicen, ok, hay un presupuesto, no lo hay, les ayudamos, no les ayudamos. Y vamos a un corte y vamos a regresar a platicar cómo eligen estas federaciones a quién apoyar y a quién no. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, es la institución del gobierno mexicano encargada de desarrollar e implementar políticas que incentiven la incorporación de la población en actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan el desarrollo social y humano de la misma, además de usar los recursos presupuestales como una inversión y otorgar la igualdad de oportunidades a quienes aspiren a una excelencia en el deporte. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando de la crisis nacional en el deporte, y recordaba yo en el corte a mi querida amiga, que en paz descanse, Marcela González Salas, quien era secretaria de Cultura y Deporte en el Estado, que decía siempre que un minuto dedicado a la cultura, un minuto dedicado al arte, un minuto dedicado al deporte, es un minuto que no se dedicó a la violencia. Hoy no cabe duda que el fomento al deporte, más allá de la inherencia a nuestra especie, al ser humano, es algo que ayuda no solamente a la salud física y mental de las personas, sino también a la comunidad que integra a la sociedad que nosotros vivimos. Los países están obligados a fomentar el deporte. México es un país que lo hace, o vamos a platicar cómo lo hace y si lo hace bien o lo hace mal. También hay que dejar claro que la crisis que existe en el deporte nacional no es una crisis nueva, no es una crisis que tenga 2, 3, 4, 5, 6 años. La CONADE ha sido objeto de críticas que yo me acuerde todos los sexenios de los últimos 50 años de este país. Es un tema ríspido, es un tema difícil, porque al final las reglas que operan con la CONADE y las becas nacionales y estatales, pues implican de cierta manera discriminación en cuanto a quién pueden darle las becas o no, y no hablo de un tema negativo, sino de un tema de talento. Siempre que le dan una beca a un deportista o una deportista, se la dejan de dar a otro deportista o deportista, y eso implica molestia, ¿no? Porque pues, al final, ¿cuáles son las reglas operativas para apoyar más al equipo de esgrima o al equipo de gimnasia o al equipo de natación artística? Al final pues, son decisiones que se tienen que tomar porque se trata de dinero público. Y ¿cómo operan normalmente las becas deportivas en este país? ¿Quién las otorga? ¿Cómo se puede aplicar a ellas? ¿Qué tan transparente se otorgan? Yo me atrevo a empezar a poner en la mesa el tema en la mesa, que tan solo en el 2022, digo, por lo que me metí a revisar tantito de cifras, fueron $233 millones los que se destinaron al deporte en México. En total, en todo el país. En todo el país. Federación, está así, porque el presupuesto de la CONADE ronda los 3,000 millones de pesos. Exacto. Estás hablando casi del doble. Hoy el dólar está barato, pero es casi el doble. Eso quiere decir que la mitad del presupuesto lo ejerce la CONADE, 3/4 la CONADE y la cuarta parte los estados. Exacto. Entonces ahí sería interesante saber, oye, son cantidades estratosféricas
para la cantidad de atletas brillantes que tenemos. O sea, si lo pones en otras palabras, ejerciste cerca de 5,000 millones de pesos el año pasado para el fomento al deporte, país, estados, Sí. y cuántas estrellas deportivas tenemos a nivel mundial. Es un buen parámetro para decir, invertí tantos pesitos, gané tantas medallas. Claro, en ese análisis costo-beneficio. Claro. Y desafortunadamente lo que observamos normalmente es que el fútbol, soccer se lleva las palmas todo el tiempo. Claro. Y entonces, y son los peores desagravios que tenemos. Vemos una selección que no da para arriba, dices, bueno, pero es que son profesionales, regresamos a la división, profesional o amateur. Bueno, pero es que son profesionales. Entonces, con mayor razón deberán ser campeones del mundo. El dinero, la cantidad de dinero que se les mete a este tipo de deportes. Pero es por un tema de popularidad, porque al final lo ven a través de la televisión, lo escuchan en la radio. Digo, no cabe duda que tal vez no es el deporte que ustedes practicaron, pero es más popular el fútbol que la Pues es esgrima. que si no ponen todo el tiempo en la tele el fútbol, si no ponen todo el tiempo a gimnasia, pues también que te van a llamar la atención. Claro, o sea, tal vez ustedes sienten que hace falta también la proyección y visibilizar algunos deportes. Claro que que por sí. cierto, en natación artística, ahora que fueron campeonas las chicas y que hubo este desencuentro que me pareció, por cierto, desafortunado, las declaraciones que se hicieron, sin darle razón a uno a otra parte, que la titular de la CONADE dijo que se pusieran a vender calzones, y entonces pues sí se pusieron a vender trajes de baño y recaudaron una buena cantidad de dinero, y por cierto son las campeonas. Creo que no había tenido tal visibilidad del deporte que tú tanto tiempo practicas y has practicado como ahorita, pero a través de una crisis, lo cual es lamentable. Yo creo que muchos mexicanos vimos el desempeño de nuestras atletas gracias a que hubo pues esta crisis y esta grilla en torno a ello, ¿no? Sí, desafortunadamente fue en torno a un problema, pero igual tenemos que saber que, pues sí, que no solamente ronda en todo, el deporte no solamente ronda en dinero, sino que también en las personas que están a cargo de estos deportes. Claro. Entonces, pues el dinero no va a ir a competir, el dinero no va a dar medallas, sino que también tenemos que fomentar selectivos abiertos, públicos, transparencia en todos los que están dentro del deporte, también los entrenadores, por ejemplo. Claro. Yo denuncié a la Entrenadora Nacional de Natación Artística. ¿Y quién habla de eso? No hemos hablado, yo no lo sabía. Claro. Tuviste el tema del dinero, todo esto, pero también deciden quedarse calladas de todo el pastel. Claro. Entonces, pues, también están esos problemas. Siempre hay un tema de dinero en torno al deporte, ¿no? Siempre hablan de fraudes, de que se compró equipo que no era, de que no llegó el equipo que se destinó a un país, que el atleta tuvo que pagarlo solito o ponerse a vender rifas, etcétera. O sea, a ver, 5,000 millones de pesos, para ponerlo en contexto, 5,000 millones de pesos es más presupuesto que el que tienen algunos estados de la República. No se diga ciudades capitales. 5,000 millones de pesos es un mundo de dinero, ¿no? Claro, Para un país de 126 millones de habitantes tal vez es insuficiente, pero sí es mucha lana, ¿no? No, definitivamente es muchísimo dinero. El dinero ahí está. O sea, el dinero viene desde los poderes federales, que se etiqueta y baja el recurso. El problema es que ese recurso no llega a las personas correctas que debería de llegar. ¿Y por qué? Llámese entrenadores, deportistas, etcétera, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender el deporte porque tú bien lo decías, como lo comentaba, ¿no? Pues es que solo pasa en fútbol. Si tú revisas dentro de los deportes populares que existen en México, el fútbol es de los más famosos, ¿no? ¿Cuáles son los deportes famosos dentro de México? Pues es el fútbol, el boxeo y la lucha libre, ¿no? Donde vas a la arena, se pelean máscara contra cabellera. Sin embargo, ¿dónde quedó ese deporte olímpico o ese deporte amateur? Porque existen muchos deportes que no son olímpicos, pero que también tienen un gran impacto, como lo es el tocho bandera, donde pues, son campeones del mundo, ¿no? La selección femenina son campeones del mundo. Nadie lo conoce porque no es un deporte olímpico, y todavía al no ser un deporte olímpico nadie lo conoce más porque pues no le dan esa difusión. Ha habido canales que han abierto esa difusión, que ha ayudado, sí. Ha habido reality shows que pasan ahora, que ha propiciado esa apertura, que marcas o empresas privadas puedan voltear a ver el deporte, pero anteriormente esto no era así. Claro. ¿No? Esto se debe entender que son tres pilares fundamentales. Una es la difusión, la infraestructura que se tiene para realizar ese deporte, porque no es lo mismo el fútbol, porque hay canchas en todos lados, a la esgrima, ¿dónde practicas la esgrima? ¿No? Y también pues el equipo necesario para practicar y desarrollar ese deporte. Claro.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en términos del deporte sí es muy fácil diferenciar cuál es deporte en torno al entretenimiento y cuál no tiene ese diseño original. Pero, a ver, vamos a seguir con el dinero porque creo que ha sido el asunto más delicado que ha tenido siempre la CONADE en la historia de su existencia. Sí. Dice Ana Guevara, y aparte lo dice con un poco de enojo, ¿no? Dice, es que a mí nadie me ayudó, yo salí adelante sola. Digo, habrá quien diga que no es cierto. Me acuerdo que Peláez salió a decir que fue titular de la CONADE, por cierto. Claro. No, que la mandó a rehabilitar a Italia cuando era atleta profesional, que eso implicó un apoyo sustancial. Pero tal vez la idea errónea es pensar que los atletas tienen que salir adelante por sí mismos. Y si hay poca visibilidad en el deporte, entonces ¿de dónde voy a sacar talento nuevo? Pues todos los chavos quieren ser futbolistas o luchadores o boxeadores y también las chavas, ¿no? O sea, realmente es cómo voy a conocer yo que hay un deporte que me interesa y descubrir que soy bueno o buena en él si no lo conozco, ¿no? Ustedes han encontrado en la labor que hacen todos los días, que seguramente también implica difundir los deportes que ustedes representan, pues una respuesta inmediata de la gente, de oye, pues me interesa, no me interesa, ¿qué implica? Y las familias diciendo, oye, pues sí, esgrima, a mi hijo le gustó, pero ¿cuánto cuesta? Es muy caro. ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Sí. ¿Y cómo podría mejorarse? Porque yo siempre he escuchado que la grilla en torno al deporte de parte de la CONADE es que las federaciones son un caos, que las representaciones estatales también, que han intentado eliminar a la representación del deportista. O sea, ¿no le llega directamente el apoyo al deportista? Pues en mi caso yo tenía 2 becas, una era por parte del militar y otra era por parte de CONADE, pero CONADE sí, o sea, a mí me llegaba ese estímulo a mí, personalmente a mí sí me llegaba. ¿Pero cómo llegaste tú a la CONADE para pedir el apoyo? No, fue mediante competencias, acabamos de ganar segundo lugar en Juegos Panamericanos 2015 y ahí fue cuando entré a una beca, pues, buena, no fue una beca... Pero después de ganar un Panamericano. Ajá, segundo lugar. No, pero a ver, o sea, si lo pones en un contexto es... En la cadena deportiva de nuestro planeta, quedar en segundo lugar en un Panamericano, ya estás hablando de ligas mayores. O sea, no es, bueno, es que ganamos el campeonato nacional o el regional. Como que no hay una infraestructura desde un principio. Claro, de un fomento. Semillero de próximos talentos, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que tendrían que meter más semilleros y pues meter a gente que pueda seleccionar y ver ese talento en un atleta de temprana edad, porque ya hasta ese momento recibes ese apoyo. Sí, parece absurdo, o sea, ya lleva años en selección. No, y posiblemente ya no alcanzó su máximo potencial. Si ya estás jugando un Panamericano, tal vez es muy tarde porque no tuviste acceso a los mejores entrenadores a nivel nacional y al estímulo, y la familia pues te puede quedar muy corta apoyando. Igual y ya fuiste al Panamericano con un equipo viejo, por ejemplo, ¿no? Un equipamiento viejo, y me imagino que en el esgrima las aleaciones que utilizan para los sables van mejorando año con año. No es lo mismo usar un equipo de 1980 que uno del 2023, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente. Recientemente fuimos al Campeonato Panamericano Juvenil, que fue en el mes de febrero-marzo, y efectivamente tú tienes que hacerte de tu propio equipo y sabes que tienes que llevar la mejor tecnología disponible. Entonces, obviamente no hay fabricación mexicana, tienes que traerla de Alemania, de Europa, de Estados Unidos. Entonces, sí, tienes que equiparte y es caro. Sí, me imagino. Y algo interesante que decías es, oye, ¿cómo la podemos hacer para mejorar esta parte de difusión a los demás deportes? En el caso del esgrima, yo puedo comentarte que Estados Unidos, cuando yo era joven, en aquellos años 80, Estados Unidos ni siquiera pintaba el esgrima. En México enfrentarse a un norteamericano era decir, ya tengo la fácil, los difíciles eran los Suena cubanos. igual que el fútbol, así, ¿no? Era en los 80, sí. Jugabas contra Estados Unidos y decías, los vamos a golear. Claro, y hoy en día hasta en fútbol nos ganan. Sí. Y en esgrima son potencia mundial, ya son quienes te ganan olimpiadas, campeonatos del mundo, Estados Unidos. O sea, en 30 años se construyeron una potencia en un deporte en el cual no pintaban. Exacto. O sea, así se puede. Así se puede. Ahora, lo que yo he observado que hicieron es que ellos empezaron a crear pequeñas escuelas. La mayoría, prácticamente Estados Unidos, todo es privado, casi nada del gobierno. Entonces, fueron privados que empezaron a construir sus propios clubes por todos lados, como un semillero, así como lo acabas de plantear. La diferencia que yo observo es que a nivel universitario, allá sí te ofrecen una beca universitaria. Eso vamos a platicar en el corte. Por el deporte. Vamos a un corte y platicamos de precisamente este tema.
En los últimos 16 años, los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 fue el mejor año en términos de monto del presupuesto para la CONADE, cuando se le asignaron 6.147.4 millones de pesos. Durante esas competencias, los atletas mexicanos obtuvieron 8 medallas, su mejor desempeño en la historia. México nunca ha ganado más de 10 medallas en una jornada olímpica. Estamos platicando de la crisis del deporte nacional y salía en la sección anterior un comentario que a mí me parece fundamental para el desarrollo del deporte y del talento en general en el mundo. Si nos comparamos con países como Estados Unidos, donde ser deportista profesional no solamente es un tema de dinero, sino también te da acceso a la educación superior. Y voy a poner un ejemplo. Casi todas las universidades de Estados Unidos, desde las mejores del mundo y del país, que son las Ivy League, como Harvard, tienen becas deportivas, hasta universidades de segundo, tercer, cuarto, quinto y hasta sexto nivel. Una de las maneras de entrar a estudiar una universidad en Estados Unidos es el deporte. Hay realmente 3 maneras de estudiar la universidad en Estados Unidos. Becas académicas porque eres un estudiante realmente notable, becas deportivas porque eres un atleta realmente notable y con potencial, o dinero para pagar, que es las familias que los pueden pagar o los estudiantes que se endeudan por muchos años para poder pagar la universidad. Pero eso te da 3 opciones. Si quieres a alguien que quiere estudiar, dices, bueno, pues le doy duro al deporte. Las escuelas también, las escuelas en Estados Unidos tienen instalaciones que motivan el deporte. Si ves una escuela pública en Estados Unidos, por lo general tiene instalaciones como el mejor club de la ciudad o del Estado de México, y también tiene profesores bien pagados que fomentan este deporte. Entonces el semillero está en los niños. Claro que se cargan a los deportes más populares. En Estados Unidos el fútbol americano, ¿no? El básquetbol, ahora el fútbol también en Estados Unidos ha crecido mucho. Pero la gimnasia también, la natación también, el esgrima, desde ahí empiezan a competir y a hacer sus justas nacionales para después ir a la universidad. Un dato bien interesante en Estados Unidos es que del 100% de los estudiantes becados por deporte, solamente el 5% termina dedicándose al deporte, pero ya terminan siendo profesionistas de una carrera importante con estudios universitarios. Es un círculo virtuoso. ¿Qué necesitamos en México para hacer eso? Porque no sucede. No, hay universidades que sí te ofrecen becas, pero para ciertos deportes, y son unas becas muy, digámoslo en términos especiales. ¿Tipo? ¿Puedo decir nombres? Sí, adelante. TEC de Monterrey te ofrece para becas deportivas para fútbol americano. Digo, eso sí lo he observado con hijos de compañeros míos que les ofrecen beca para estudiar desde bachillerato, ya entrando al fútbol americano. Y la beca implica no pagas colegiatura. O un porcentaje. O un porcentaje. Exacto. O sea, es un apoyo. Exacto, es un apoyo, pero ya es bastante. Pero para ese deporte. Para ese deporte. Sí, si llegas con esgrima, tengo una alumna que quiso entrar a otra universidad privada de prestigio en México, que está ubicada en Interlomas, y le dijeron, es que ese esgrima no cuenta, pero te damos una beca genérica de deportes. Entonces, tienen algunos apoyos. Tienen sí, algunos. pero son efímeros, son pequeñitos. Y universidades privadas. Claro. Las universidades públicas, que por cierto ejercen dinero público, una cantidad masiva, sé que tienen algunas becas para deportes, pero ¿son suficientes? Pues en mi caso, o sea, siempre tuve ese pleito de o estudias o entrenas. Igual con los profesores siempre era una lucha constante de profesores que tengo que ir a competir. Ay, ¿cómo que vas a faltar? Y siempre fue como esa lucha de, es que de eso no vas a vivir y todo, o sea, es como te hacen elegir entre o la escuela o en el deporte. Yo siento que también deberíamos de borrar esa línea que tenemos entre la escuela y el deporte y también pues unirlos, o sea, fomentar que estás entrenando, estás en alto rendimiento y permitirte hacerlo. Sí, claro, a ver, la condición de un deportista en el estudio es única, es sui generis, tiene que hacerse un plan de estudios acorde a que pueda desarrollar ambas. Lo que pasa es que el enfoque que se realiza creo que no es el adecuado. Es correcto como te dicen, a todo mundo nos pasó, ¿no? O te vas a estudiar o te vienes a entrenar, ¿no? Porque el entrenador te va a decir, aquí tienes que estar todo el día y no te pueden dejar ir a la escuela. Y cuando vas a la escuela te dice, no, aquí tienes que estar todo el día porque del deporte no vas a vivir. El problema que se considera es que
el deporte universitario tiene una característica, el deporte en México, todos tienen características. El problema es que se copian procesos o se copian proyectos extranjeros que no podemos replicar en México. No lo puedes replicar en México, y lo decían a la perfección, porque ¿te quieres comparar con Estados Unidos? ¿Cómo te vas a comparar si ni siquiera tienes la infraestructura para hacerlo, no? Estás hablando de que Estados Unidos tiene una liga que se llama NCAA, que es la liga estudiantil universitaria, y que la mayoría de ellos son los deportistas que compiten en Juegos Olímpicos representando a los Estados Unidos. ¿Cómo quieres compararte contra un sistema de ese estilo, donde en recurso, en infraestructura, en equipo, pues nunca lo vas a competir contra un CONDE, que es así como se llama el proceso universitario estudiantil, que se llama CONDE? Pues no tiene presupuesto, donde agarra y te dicen los órganos reguladores, pues este año no voy a poder hacer tus competencias porque no tengo presupuesto, ¿no? Y es un efecto dominó, porque abajo del deporte universitario existe el deporte de la media superior, que es el CONADEMPS. Y entonces, ¿cómo quieres que sobreviva el deporte universitario si lo estás golpeando? Después golpeas al deporte de la media superior y no hay una representatividad. Es correcto que quieren copiar un programa como los Estados Unidos, sacar de las universidades, pero todas las universidades solo te dicen, te voy a dar este deporte, pero olvidamos otra cosa. ¿A quiénes vas a poner al frente como entrenadores de esas universidades? Que entiendo que ahí hay una crítica gigante y una mafia que siempre denuncian. Tú decías que denunciaste a la profesora del equipo de natación, ¿no? ¿Y cuántos años tenía esta persona ahí? Ya también se hacen compadrazgos, amigos, claro. Viven del presupuesto público. Son longevos, ¿no? Son viejos dinosaurios, por decirlo así, pero el problema más grande en México, y que detona su problema a nivel estudiantil, a nivel universitario, a todos los niveles donde quieras, el más grande problema son las federaciones. Claro. ¿Por qué? Porque una federación... Exacto, ¿qué es una federación? Porque Mira, federación suena institucional, suena de gobierno decir una federación. No. De entrada tenemos que entender cómo se dividen los diferentes niveles jerárquicos, por decirlo así, porque existe una federación. Una federación es la que abarca y reúne a todas las asociaciones estatales de la República. Entonces eso es lo que consolida a una federación. O sea, hablándolo a grandes términos, no vamos a... ¿Pero son asociaciones privadas? No, A eso vamos. Comienza como Ahora, Comité Olímpico. Comienza el Comité Olímpico. Que ese es el que vincula al país con todo el globo. Sí. Y después de ahí baja a las federaciones. Empiezan a bajar. Sí, y ahí se empiezan a organizar. La imagen también, que es lo de asociación deportiva, que normalmente se da a niveles estatales, Sí. niveles municipales, que es lo mismo. La asociación deportiva tiene clubes afiliados de un estado que se afilian, pagan una... Pero esos sí son clubes privados. No. Hay de todo. Ahí puede haber de Las todo. asociaciones son civiles, entonces hay de todos. Las federaciones se componen de esas asociaciones. El problema es que, aunque existe una ley de cultura física y deporte, que es la que regula el nivel federal, y después bajan las estatales, como la ley de ahorita recuerdo el nombre, es de educación y deporte, algo así, es que las asociaciones y las federaciones son autónomas. Sí. Entonces, al momento de ser autónomas, Asociaciones civiles, sí. yo no puedo interferir dentro de sus decisiones, dentro de su mesa directiva, ni en nada, porque quién al final las del día controla? son Pues ellas Así mismas. es, entonces ellos mismos los controlan, porque al final del día yo te afilio, y si no estás conmigo, pues estás fuera. ¿no? Estás solo. Entonces, y se cáncer dice más que las grande es eso. asociaciones tienen dueño. Que hay muchas asociaciones que están cooptadas por grupos o por personas. Hay muchas asociaciones que la hija es el presidente de la asociación y el papá o la mamá es el presidente de la federación. ¿No? ¿Pero por qué? Entonces, Porque es un negocio, me imagino. pues claro que es un negocio. El que te diga que la asociación no es un negocio, pues te está mintiendo. Sí. ¿no? Y hay deportistas que han denunciado incluso que les piden las asociaciones moches de sus becas. Así es. es. Pues yo te meto para que tengas una beca nacional, pero pues aquí tienes que aportarle a la asociación. Pero hay que romper entonces con eso. También. O sea, es una Es que especie de monopolio quitar que sean privado, deportivo, ni siquiera están los estados ahí. Debería de entrar una regularización que en verdad, pues valga la redundancia, lo regule.
porque si yo sigo dejándote que tú hagas lo que quieras, y es que es lo que pasa, muchos se quejan, un ejemplo, vamos a poner la natación con la Federación Mexicana de Natación, la FMN, que Ana Guevara le dice, no te voy a dar el recurso porque tú no me has comprobado, creo que 8 millones de pesos o 9 millones de pesos, ¿no? Al final del día, se trata de hacer una regularización hacia la federación. Claro. Hay más federaciones que están en lo mismo. O sea, existe la que acaban de desconocer, que es la Federación Mexicana de Tiro con Arco, también la Federación de Atletismo, que sabemos que está desconocida. Hubo un Existe tiempo con las federaciones de básquetbol. O sea, existen muchas federaciones. Pero ¿a quién golpeas? Golpeas al deportista. Sí, ¿no? al talento. Porque el deportista te va a decir, oye, ¿yo qué culpa tengo de que tu federación pues no hayas comprobado el recurso? Claro. Entonces ahí es donde se pierde, porque sí, tengo que regularizar a la federación, como la idea principal es, no te pago hasta que lo compruebes. La federación, al ser autónoma, te va a decir, pues yo no te voy a comprobar, a mí me diste el dinero y pues yo ya me lo gasté. Sí, no es una institución de gobierno, es una institución privada, hecha por personas, por privados, que tienen acceso a los insumos monetarios para el fomento al deporte y ellos los bajan. Para decir otras palabras, son como los coyotes del deporte. Sí. Entonces tienes gente que sigue y sin rendir cuentas a nadie va a ser muy complicado, ¿no? Porque entonces empezamos a caer en el favoritismo, en el dedazo, en el tú sí vas porque tú me caes bien, pero tú no vas porque tú no me caes bien. Sí, o tú eres revoltoso, entonces te voy a bloquear, o mi sobrina no es mejor que tú, pero la voy a ayudar. Se pierde, porque entonces el deportista mexicano tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que entrenar. Entonces no puede ser profesional. Entonces al final del día te dice, bueno, yo, pues, ¿por qué voy a gastar más mi tiempo por algo que no me va a llevar a nada, ¿no? Claro. Suena triste, pero es así. Entonces, hasta que no se regularicen las federaciones, las asociaciones, y que se les quite la autonomía, no va a existir un cambio. Ahora, recordemos que el cambio no es de que ahorita me rindes cuentas y mañana tengo la medalla. No, es un tema de mucho tiempo. Nos ponen el ejemplo de la esgrima, 30 años. O sea, 30 años, y no solo con la esgrima. El taekwondo, tú bien lo comentas, ¿no? Desaparece de los Juegos Olímpicos, pero el taekwondo, ¿qué hizo? El taekwondo se trató de independizar. O sea, básicamente el taekwondo genera sus propios recursos, ¿no? Y voy y le digo a Conade, a mí nada más dame el aval. Y obviamente te lo doy porque no me estás pidiendo nada. Igual hace fútbol. Y me colgo de tus glorias, ¿no? Pero pues eso es lo que mejor nos va. Vamos un corte y regresamos a platicar esto. En 2019, la CONADE anunció que recortaría las becas a los deportistas que no obtuvieran buenos resultados en competencias internacionales. Los recursos económicos serían asignados según un tabulador. En Tokio 2020, México tuvo una de sus peores participaciones en Juegos Olímpicos, con solo 4 medallas de bronce. Algunos mexicanos consideraron responsable a Ana Guevara, actual titular de la comisión, de este fracaso deportivo. Mónica Garza, en la columna de opinión del periódico La Razón, comentó: el tiempo corre y lo que resta de 2023 es clave para la clasificación de estos atletas de alto rendimiento, que van a contrarreloj para conseguir su clasificación y las condiciones para poder ir a París. Serán nuevamente empresarios de la iniciativa privada quienes se apiaden pagando boletos de avión, mientras que la CONADE opta por seguir cavando su tumba en su propio desprestigio y la frustración de nuestros atletas. La moneda está en el aire. Estamos de vuelta en Ni Más Ni Menos platicando de la crisis nacional del deporte y de la complejidad que tiene la integración del Sistema Nacional de Deporte, que no pasa únicamente por la CONADE y el Comité Olímpico, sino que baja por federaciones que no son de la federación, no son del Estado,
sino son entidades privadas, prácticamente autorreguladas, cuya misión es pues precisamente el fomento del deporte que ellos representan. Hay federaciones que tienen muchas críticas, también es cierto que hay federaciones que tienen mucho mérito, que deben de hacer muchas cosas rascándose con sus propias uñas y no debe de ser sencillo. Comentábamos en el corte que en México sí hay dinero para el deporte, pero que siempre es insuficiente. En países como Estados Unidos o China, que dedican una cantidad absurda al fomento deportivo, también es insuficiente. ¿Por qué? Porque no hay para todos los deportes igual, ni para todos los deportistas igual. Pero si hay un indicador indiscutible en el deporte, son los triunfos internacionales de nuestros deportistas. Y en México, en los pasados Juegos Olímpicos, fue el peor desempeño de México en los Juegos Olímpicos. Fue realmente ridículo lo que sucedió. Y hace sentir a nivel nacional, no solo a los deportistas, sino a cualquier mexicano que paga sus impuestos y ve el ejercicio del dinero público, pues una tomada de pelo, ver que se dediquen 5,000 millones de pesos al año al deporte, en épocas de Juegos Olímpicos puede hasta duplicarse, y que pues al final perdamos medallas con países que tienen una economía inferior a la nuestra. O sea, ¿qué está pasando en México? El dinero no está llegando a los deportistas como debe de llegar, no está llegando al fomento deportivo, al equipamiento, porque pues parece que esto lo único que genera es que ya no sea atractivo ser deportista para un niño o una niña. Es que aquí yo creo que lo interesante es esas reglas claras entre qué le corresponde a una federación, qué le corresponde a un instituto del deporte. Porque, por ejemplo, vienen los Juegos Nacionales con ADE, platicábamos al principio. Oye, a ver, ¿se les va a asignar una beca a los ganadores, a quienes sí, a quienes no? ¿Cuál es el criterio para que califiquen a los Juegos Nacionales? ¿Quién organiza el evento? Entonces, yo creo que es un ejemplo de un evento muy particular de CONADE. Y entonces dices, ok, ya ahora depende de los institutos del deporte, ya no de las federaciones. Le quito el trabajo a la federación, se lo paso al Instituto del Deporte. Que son estatales. Que son estatales. Entonces, dices, bueno, ¿es bueno, es malo? Bueno, es sustancial la diferencia. Si medimos los resultados de estados como Jalisco, Sinaloa, el Estado de México, que siempre están punteros en los medalleros a nivel nacional, es cuando dices, bueno, hay estados que sí están fomentando el deporte mejor que otros, ¿no? Exacto. Hay algunos estados que incluso tienen presupuesto y no son los que más destacan. O sea, sí también tiene que ver con decisiones gubernamentales y estatales y más abajo, también municipales, hasta en la infraestructura deportiva que construyes. Así es. Es evidente, por ejemplo, mencionas que los resultados de los Juegos Olímpicos que acaban de pasar de Tokio, pues no fueron los adecuados, ¿no? A la hora que lo analizamos, debemos de entender también que el deporte o los resultados deportivos ya a cualquier nivel, federal, estatal o algo, también es reflejo de la misma política que se maneja y del resultado de gobierno, ¿no? Pongámoslo así. Sin embargo, hablar de unos Juegos Olímpicos donde los resultados fueron catastróficos, a tu forma de ver, pues no, también... no lo invento yo, fue ¿no? un comentario general en la prensa, ¿no? También Decían, tenemos que ver, pues, qué trasfondo tienen, de hecho, estos Juegos Olímpicos, porque se atrasaron un año, hubo una pandemia. Sí, fue unos Juegos Olímpicos pero, por ejemplo, enrarecidos. Hagamos un análisis verdadero de qué es lo que pasa con los deportistas que fueron a esos Juegos Olímpicos. Existe una transición, y esto existe no solo dentro del deporte, existe dentro de todos los procesos, un proceso evolutivo, un proceso de cambio. Habían muchos deportistas que eran ya muy longevos y que se retiran. Entonces existe un cambio generacional donde entran todos los que son juveniles que participaron, de hecho, desde Barranquilla, de los Juegos Centroamericanos de 2018 fueron los de Barranquilla, 2018. ¿No? Que actualmente son los seleccionados nacionales. Pero te voy a poner un ejemplo. Hubo una ciclista que se llama Yareli Salazar, que compite en Tokio y fue muy criticada porque no compite dentro de su prueba que ella es, o tiene la expertise, compite en una prueba que se llama OVNI, algo así, no recuerdo bien cómo se llama la prueba, y pues participa, ¿no? Y es criticada y dicen es que no da resultados o algo. Pero te recuerdo que esa niña, esa Yareli, que acaba de competir ahorita en los Juegos de El Salvador, acaba de ganar el oro. Y no es coincidencia de que los deportistas mexicanos tengan
actualmente 108 oros y 250 medallas en el conteo general. Sin embargo, en centroamericanos. Sin embargo, no puedes medir a todos de la misma forma. Sí, de acuerdo. Te voy a poner otro ejemplo. Taekwondo. Taekwondo se espera que siempre gane. Clavado se espera que siempre gane. Sí. ¿No? Sí, porque tenemos campeones y campeones. Tenemos campeones y campeones, ¿no? ¿Y el handball? ¿Y tú sabías que el handball acaba de clasificar a las semifinales en los Juegos de El Salvador? ¿Y dónde has escuchado que juegan handball? Regresamos a lo que platicamos al principio. Nos falta esa parte de Sí, la difusión. visibilidad. Hay canales en televisión Nos de falta paga verlos. que te ponen todo el día están transmitiendo los juegos de Juegos Salvador. Centroamericanos. Claro. Yo las pocas horas que le he dedicado, y en horas fuera incluso de horario popular, ¿no? A las 11 de la noche que te quieres dormir, quieres ver, ni esgrima lo pasan. O sea, Así lo que tú es. dices. Triunfos, Entonces dices, ¿qué pasó? triunfos históricos siempre va a haber, porque cada deporte tiene sus particularidades muy específicas. Si nos vamos a la natación artística, claro que Nuria Diosdado es la máxima medallista de los Juegos Centroamericanos, pero analicemos el deporte que es la natación artística, contra quiénes compites, contra quién te encuentras dentro del top. Entonces te vas a dar cuenta que los Juegos Centroamericanos no es tu No le tope. sirven. Los Juegos Centroamericanos es, pues sería una competencia igual de preparación rumbo Claro. a las justas más importantes. Pero si lo pasamos a otros deportes como en handball, como el triunfo histórico que sí se hizo también del voleibol de playa, de Sí, la sí, dupla sí. varonil, al eliminar a Cuba y pasar a la final. Exacto. Oye, cuando habíamos hablado del voleibol de playa, ¿no? Entonces, Claro. tienes que dar que cada referencia de cada deporte es diferente, porque a lo mejor ahorita el baloncesto te compite nada más a nivel centroamericano, Sí, pues está haciendo potencia. La medida es Los otra. otros no. Yo respeto mucho a nuestros atletas que ganan centroamericanos. Por cierto, a los mexiquenses les está yendo muy bien en el Así medallero. es. Pero es un centroamericano. El escalafón del éxito profesional del deporte, lo nacional, lo centroamericano, lo panamericano, donde están los big boys, donde te enfrentas a los estadounidenses, a los canadienses, a los brasileños, a los argentinos, a los chilenos, y después los olímpicos, donde está todo el mundo. Claro. No menosprecio Es- un triunfo centroamericano, Pero pero sigue siendo el barrio de Centroamérica. Me explico, somos aquí, nos estamos midiendo con los centroamericanos, no con los más grandes del mundo. Realmente, cuando realmente vemos de qué estamos hechos, es como México en el Mundial, ¿no? Antes México siempre para CONCACAF nos iba muy bien, ahora ya no nos va tan bien. Pero la verdad, ¿no? Sí. Pero te decíamos, somos el rey de CONCACAF. No, pero espérate a que vayas Ya, a ¿no? jugar la Copa América. Y luego de la Copa América, vete a jugar el Mundial. Es cuando realmente mides de qué estás hecho, ¿no? Lo que pasa es que el comentario va unado a que una vez que tú desglosas las características de cada deporte, tú puedes asignar los recursos necesarios para ese deporte. Claro. No es lo mismo, como bien lo comentaban, la beca que te dan en tu municipio, que te lo den a nivel estatal, la que te dan también, que te da CONADE. Anteriormente existían becas que eran muy buenas, que eran de CIMA, así se llama, CIMA. que era el Compromiso Integral de México con los Deportistas, eso era CIMA, donde se involucraban empresas privadas y te apoyaban, y pues estás hablando que eran becas de 20,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000 pesos, ¿no? Pero para un el acceder a esas profesionista, becas, para un profesionista 20, 30, 40 mil pesos, pues tampoco es un sueldo exuberante. muchos mexicanos Para hablemos muchos de mexicanos sí, pero sueldo, yo hablo de un ¿no? profesionista, La mayoría. de un profesional. Claro es la que diferencia no. con un abogado, o con un químico, o un médico, o un gimnasta profesional. Son profesionistas. pero a eso vamos, ¿no? Existían esas becas, actualmente pues, ya no existen, las quito. Entonces, si de por sí era mínimo o nulo, pues ahora menos, es complicado, ¿no? Entonces, el poder dividir los recursos siempre va a ser un tema, porque va a haber quien esté de acuerdo y quien no esté de Lo que acuerdo. dijimos hace rato, es difícil ponderar, ¿no? En el 2012, 2013, me tocó de forma muy particular porque yo también salí del país, me fui a los Estados Unidos por cuestiones pues, políticas con el profesor, la Federación X, y recuerdo que fui a pedir apoyo, ¿no? Apoyo a las marcas que en ese tiempo pues, estaban marcas deportivas, y lo que te contestan es no hay, ¿no? Tu deporte no es rentable, tu deporte no me sirve, ¿no? Entonces, a eso vamos, que entonces si quitas las becas de la iniciativa privada,
pues entonces ¿dónde quedas? Ahora hablaban el tema muy sonado de que pues unos empresarios, ¿no?, que apoyaron a las niñas de natación artística y te dicen, pues te pagamos con tu medalla, ¿no? Pues si eso existiera y se abriera para todos los deportes, creo que habría un cambio. Y hay que empezar con la visibilidad. Así es. Creo que por ahí va. Apoyar todos los mexicanos queremos embargo, apoyar de alguna manera. Claro, ¿no? Sin embargo, también se deben de regularizar esos tipos de Totalmente apoyos. de acuerdo. Pues se nos fue el tiempo. Vamos a leer 2 preguntas de la audiencia y nos despedimos. Dice Paulina Miur de Ecatepec. ¿Por qué ahora nuestros atletas tienen que vender café o poner su OnlyFans para poder participar como profesionales? Antes no era así. Bueno, ya contestamos que eso es falso, si antes también era así. El chiste no es que si antes pasaba y ahora no, o viceversa. El chiste es que a futuro no suceda, ¿no? Creo que es lo que hay que intentar en nuestro país. Y dice Toribio 12, Toribio nos vuelve a escribir, dice, yo la verdad estoy de acuerdo con Ana Guevara, porque se han abusado de las becas en el deporte. Entonces, que las becas se den con base en el rendimiento es defender la meritocracia y no como antes, que ya nuestros deportistas se dormían en sus laureles a costa del erario. Pues son opiniones de nuestra audiencia, las respetamos mucho. Claro que sí. Creo que da para mucho más este tema. Les agradezco haber estado con nosotros, Rodolfo, Tere, Héctor, y ojalá que el deporte en México siga creciendo, no decreciendo, y que lo sigamos disfrutando y nuestros hijos, nuestras hijas aspiren, anhelen a ser deportistas, ni más ni menos. Muchas gracias.